va prácticamente igual que hoy. Se escapó bajando Pajares con mucha niebla. Con niebla y con muchísima agua. Sí, y bueno, pues ahí el factor de conocer el terreno yo creo que fue determinante. Luego, claro, había que tener buenas piernas, de hecho lo ha demostrado con creces y consiguió la victoria aquí en la etapa de Naranco y ganar la Vuelta a España. Y vamos a ver qué pueda pasar hoy. Bien, estas son imágenes en directo ya. Como ven, los cuatro corredores han acabado ya el descenso del puerto de Pajares. Estos 4 corredores son cabeza de carrera en estos momentos: Daniel Nardelo del Mapei, Andrea Perón del Motorola, Angelo Canzonieri y Peter Meiner. Son los 4 corredores que en estos momentos son cabeza de carrera. Nuestra última referencia indicaba que llegaron a tener una ventaja superior a los 8 minutos. Pero vamos a saber cómo están las cosas ahora. 5 minutos y 45 segundos es la diferencia que tienen en estos momentos. Y quiero decirles que las condiciones meteorológicas son francamente malas en el día de hoy. No tan malas por donde van ahora los corredores en el descenso del puerto de Pajares, pero bastante más malas, aunque afortunadamente está levantando el día aquí en el Alto del Naranco, donde en los últimos años tampoco hemos tenido mucha suerte con esas condiciones meteorológicas. Vamos a ver si la tenemos este año y podemos contarles ininterrumpidamente, sin problemas técnicos, desde este momento hasta el final, el desarrollo de esta 12ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Los hombres de la 11 tirando de un pelotón estirado en el que probablemente no marchen en todos los corredores que participan en esta vuelta, pero que, como les decía, el puerto de Pajares se pasaba por la parte suave, y esto evidentemente no iba a implicar demasiadas cosas en el desarrollo de la carrera. Este es un segundo grupo y vamos a establecer ya pues comunicación con nuestros compañeros en las motos para que nos vayan contando con mucha mayor exactitud qué es lo que está pasando en la vuelta. Parece Indurain, pero no es Indurain, debe ser Marino Alonso, ¿no? Marino Alonso. No se lleven a engaños, Marino Alonso, no Miguel Indurain. Vamos a la moto 1, cabeza de carrera, con los 4 hombres fugados. Ahí está Carlos de Andrés. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nos quedan ya tan solo 39 kilómetros para el final de etapa. Muy buen entendimiento entre estos 4 corredores. Estamos saliendo ahora de Pola de Lena. Un ritmo muy fuerte. La verdad es que en el comentario aquí es que van a llegar incluso con cierta comodidad. Tony Wells o Jesús Suárez Cuevas se les veía muy tranquilos. Han estado charlando con sus corredores hace un par o 3 de kilómetros, y el mensaje que se les transmitía es de tranquilidad. Como decíais, la diferencia es de 5 minutos 45 segundos una vez ya finalizado el descenso del puerto de Pajares. Y como podréis ver, están yendo muy deprisa, más de 60 kilómetros por hora. Son 4 corredores fuertes y habrá que ver ya luego lo que puedan hacer entre ellos, pero si siguen trabajando de esta manera yo creo que tienen muchísimas opciones de llegar. La verdad es que, bueno, quizá ninguno de ellos es un gran escalador. Nardelo quizá sería el mejor subiendo. Hay que recordar que en Burgos tuvo una muy buena actuación el corredor del equipo Mapei, pero de momento lo que están haciendo es trabajar en conjunto desde hace muchos kilómetros, que es lo que les puede llevar finalmente al éxito. Como comentabais vosotros, una salida muy rápida. Después, posteriormente, esta escapada se formó a la salida de León, y justo antes de esa salida de León ha habido quizá la incidencia más destacable de la etapa. Un grupo de 15 corredores que se ha formado, donde, atención, estaban los 9 corredores de la 11. Al margen de eso ha entrado también Miguel Indurain, Tony Rominger, pero se había quedado, por ejemplo, Laurent Dufaux, Fernando Escartín. Así que esa quizá ha sido la gran incidencia de la etapa, ¿no? Un corte de 15 corredores cuando aún el viento estaba soplando, y donde han entrado los 9 corredores del equipo 11, cosa también poco habitual en el ciclismo. En estos momentos tendrían 32 minutos de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización, pero como además se ha retrasado la salida en 15 minutos, esto quiere decir que ahora estarían rodando con 47 minutos de adelanto los 4 hombres de cabeza sobre el horario intermedio previsto por la organización, que era de 36 kilómetros por hora. Están rodando sin lugar a ningún género de dudas por encima de los 42 kilómetros de promedio, lo cual evidentemente pues es importante. Estamos viendo los abandonos, que como les decíamos al principio, de momento 8 que sepamos a lo largo del día de hoy. Joaquín Sampaio es uno de los corredores que ha ido abandonando, y vamos a seguir viendo el resto de esos abandonos que se han producido. El más importante, el de Fabio Baldato, el corredor del equipo MG, que fue líder durante algunas jornadas de esta Vuelta Ciclista a España, además de haberse adjudicado 2 victorias. Yo no sé si tendrán las cosas tan claras con esos 5.48 de ventaja, viendo el trabajo que va realizando la 11 ahí. Pedro, Paulo Barroso, otro corredor portugués, otro abandono. Yo, bueno, pues no lo creo que tenga nada fácil, a pesar de ese comentario que ha hecho Carlos. Yo creo que la 11 está volcado a tirar a tope, a recuperar el tiempo perdido y posiblemente jugar la oportunidad que tiene con el francés Logan Jalabert, porque es el corredor que puede ganar hoy por esa explosividad. No es un puerto excesivamente duro para las condiciones de los ciclistas,
y eso le puede permitir conseguir esos 12 segundos de bonificación y algún segundo más posiblemente. Y por eso yo creo que la 11 ahí va a tirar a muerte, van a tirar a tope para reducir en gran medida esa distancia. Y luego, bueno, pues entre el Alto del Padrón, la Manzaneda, pues van a haber siempre hombres de la 11, yo creo, que van a tirar muy fuerte. Ahí está Oliverio Rincón, yo creo que será el hombre encargado de marcar el ritmo en esas ascensiones. Y esos casi 6 minutos que llevaban ahí en Pola de Lena, yo creo que se van a ir reduciendo y serán, normalmente yo creo que van a ser atrapados pues justamente a la extensión del Naranco, el corredor de esos 4 que van escapados, que esté un poquito más entero. Y al haber ganado aquí el año pasado, Bart Boscan, que ha abandonado, aunque comenzó esta vuelta, ganó el anterior en el 94, Rominger en el 93, en el 92 Mauleón y en el 91 Cubino, en el 90 Camargo. Recordar que prácticamente basó su victoria final en la vuelta en el 93, Tony Rominger, en esta etapa, también un día meteorológicamente hablando auténticamente infernal. Alex Zülle se cayó bajando la cobertoria y eso muy probablemente definió esos segundos de ventaja que a la postre hicieron que el suizo del Class entonces ganara la Vuelta Ciclista España en detrimento de su compatriota, también como ahora en las filas del conjunto 11. 5.34, se va reduciendo la ventaja. Vamos al pelotón, cabeza del mismo los hombres de la 11 y con ellos nuestro compañero Ernest Riveras. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos desde la ruta, en concreto en este momento al pelotón perseguidor de los 4 escapados. Están un poquito por detrás, están pasando ahora mismo cerca de Mieres. En este momento estamos a 41 kilómetros de la línea de llegada. Este grupo, que por cierto está absolutamente fraccionado en 2 grandes bloques, el pelotón perseguidor, puesto que la bajada de Puerto Pajares ha sido ciertamente espectacular. El grupo se ha partido en 2, prácticamente a la mitad, y entre el grupo cabecero pues están los máximos favoritos de cara no solo a la etapa de hoy, sino también en la clasificación general. De los 9 hombres de la 11 hay 7. Oliverio Rincón se ha quedado por detrás, se ha quedado con Alberto Leniz Barrutia cortado. Los otros 7 hombres están aquí delante, también está Miguel Indurain, Laurent Dufaux y en definitiva Tony Rominger, que es uno de los grandes favoritos en el día de hoy. Están todos los hombres importantes en este grupo que está, decíamos, a unos 40 kilómetros y medio de la línea de llegada. Cerca de Mieres, pero no tanto. Están al paso por Pola de Lena en estos momentos los corredores del pelotón. Todavía faltará un poquito, unos 14 kilómetros aproximadamente para que lleguen a Mieres. Ya veían como Alex Zülle pues estaba observando el perfil de lo que resta de etapa. La verdad es que todos lo conocen muy bien porque es repetitivo en diferentes carreras. En la Vuelta Ciclista España durante los últimos años, como lo hemos dicho, casi siempre, sobre todo la parte final de la carrera ha sido la misma. En la Vuelta Ciclista Asturias también se ha corrido en muchas ocasiones, lo mismo que en la subida al Naranco. Toda la parte final, esa desde Mieres, pasando por el Padrón, la Manzaneda, hasta llegar a Oviedo y luego subir el Naranco, pues es conocido por todos, ¿no, Pedro? Es muy conocido, eso no va a ser ninguna sorpresa y sobre todo muy adecuado para esa forma que tiene Logan Yalaber de correr, por esa explosividad. Y bueno, pues ya sabiendo un poco que Oliverio Rincón está atrás, yo creo que también otra táctica que puede utilizar Manolo Saiz es aprovechar la buena clasificación de Neil Stephen, Melchor Mauro y Mikel Zarrabetia, pues a lo mejor por tratar de arrancar, saltar y que bueno, pues ir quemando un poquito las energías de Miguel Indurain, aunque bueno, también si se dedican mucho a hacer ataques, también pueden perder pues esa opción de la victoria con Logan Yalaber, aunque bueno, pues siempre con esos ataques y no se pare demasiado, yo creo que los 4 corredores van a ser atrapados. Vamos a verlo porque lo más interesante de la etapa en cuanto a su resolución final está por llegar, porque interesante ha sido todo. Ya comentábamos que desde el comienzo de la jornada en Benavente, con un viento bastante fuerte soplando, pues se ha corrido muchísimo, de una forma trepidante en la primera parte, continuos saltos del pelotón, intentos de fuga hasta que se consolidó esta, como nos comentaban nuestros compañeros, prácticamente en León, y desde ese instante pues se produjo esta escapada y la batalla que ha continuado simplemente ya por el trazado de la carrera y por el ritmo fuerte que van imprimiendo los hombres de la 11. Vemos el tercer grupo en la situación de la carrera, que está a punto de enlazar con el que le precede, ahí entre los coches, intentando llegar a la cola del grupo en el que marchan todos los favoritos en esta vuelta. Y en la Moto 1 nos pedía paso Carlos de Andrés. Carlos. Sí, para comentaros que esa nueva diferencia que dabais vosotros de 5.34 estaba tomada 12 kilómetros después de la que dábamos anteriormente de 5.45, es decir que solo habían bajado 10 segundos el tiempo que estaban perdiendo. Y bueno, el comentario que he dicho anteriormente sobre las posibilidades de llegar era un comentario que decían Johnny Wells y Jesús Suárez Cueva, que se les veían muy convencidos de las posibilidades que tenían estos 4 corredores, y efectivamente, aunque ahora estén rodando por un terreno en el que están yendo muy deprisa,
Bueno, si en 12 kilómetros solo les han bajado 10 segundos, probablemente también demuestre que efectivamente están rodando deprisa. En cualquier caso, todos son conjeturas. Ya sabes que a Pedro le gusta siempre decir que decimos las cosas mal, pero No. tú no te preocupes, todo el mundo tiene derecho a opinar. No es eso, no, lo único que pasa es que justamente cuando comiencen el padrón, yo creo que los 4 corredores alguno tiene que estar más débil, ya se va a empezar a reservar. Hasta ahora en ese terreno les va a permitir rodar fuerte, pero justamente en el momento ya se empiece uno a guardar un poquito las fuerzas, se va a romper ese acuerdo y posiblemente incluso hay alguno que se encuentre más fuerte, que puede ser a lo mejor Andrea Perón, pues intente marcharse solo. Y todo esto pues va a provocar de que esa ventaja que más o menos van manteniendo ahora mismo, yo creo que luego justamente cuando llegue el pelotón también irá mucho más rápido, pues le puedan recortar distancias, aunque parece un poco increíble ahora mismo de esos 5 minutos. Ya lo iremos viendo. La verdad es que es una ventaja que puede considerarse esperanzadora cuando menos para los 4 hombres que marchan por delante, pero queda camino difícil por seguir y veremos qué es lo que sucede en esta última parte de la carrera. Los intereses en cualquier caso son muchos y en función del comportamiento que tengan los diferentes equipos pues pueden tener o no más posibilidades de llegar. De momento la 11 no arroja la toalla en ningún instante y ahí con los hombres acostumbrados a rodar, Alberto Lanizbarrute ahora en los primeros lugares con toda la fuerza se lo están haciendo, intentando echar abajo esa escapada. Es la primera jornada con final en alto de esta Vuelta Ciclista a España. No se puede llamar etapa de alta montaña porque casi no las hay en la Vuelta Ciclista a España, pero de media montaña dura podríamos considerar los últimos 40 kilómetros, 30 y tantos kilómetros de esta etapa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por delante siempre esos 4 corredores escapados. Y ahí están los hombres que han abandonado en el día de hoy. Michael Anderson, Nicola Loda, Kaspar Others, Hernán Buenahora, Mauricio Molinari, Stefan Guber, Fabio Baldato, Armand de las Cuevas, Iván Martín, Paulo Barroso, Joaquín Sampaio y Ricardo Felgueira. 3 corredores del equipo Maya portugués eran los 3 últimos que veíamos. El abandono más significativo, el de Fabio Baldato. Y bueno, también hubo una caída en la primera parte de la etapa y me parece que Anderson, el corredor sueco del Telecom, fue el más perjudicado de la misma y abandonó pues probablemente a consecuencia de eso. Este es el paso por la primera meta volante que estaba bonificada en la localidad de Zembranos en el kilómetro 52. Jürgen Werner ocupaba la primera plaza, Logan Jalaber se metía segundo para lograr esos 2 segundos de bonificación y Luca Pavanello, el hombre que lucha con el alemán para la victoria en la clasificación en esta clasificación de las metas volantes, ocupaba el tercer lugar. En el puerto de Pajares, kilómetro 125, los 4 hombres que eran cabeza de carrera, Cancioneri, Perón, Meiner y Nardello, ocupaban las 4 primeras plazas. Ahí la diferencia estaba pues próxima a los 8 minutos con respecto al pelotón perseguidor. Adelante, Carlos. Vamos junto a Johnny Wells, el director deportivo del equipo Motorola. Johnny, me comentabas hace un rato que estabas muy convencido de las posibilidades de llegar a meta, pero ahora llegan noticias de que la 11 está trabajando muy duro. ¿Cómo ves las posibilidades de la escapada? No, yo creo que van a llegar, porque ahora llega un terreno que favorece un poco a la escapada, ¿no? Y son 3, estos son gentes muy fuertes, rodadoras de 100 kilómetros contra reloj por equipos, con los aficionados, ¿no? Entonces yo creo que hay un acuerdo entre ellos que van a tirar a tope hasta el último subida. Entonces yo creo que va a tener muy difícil a pillar. Tú has metido un corredor importante en el equipo en esta escapada, ¿no? Puede ser una buena opción de victoria. Sí, porque tiene mucha rabia ahora Andrea, porque no llegaba en el buen corte el día de Albacete. Entonces tiene mucho tiempo a pillar, ¿no? Entonces yo creo que hoy tenía mucho ganas de mostrar que sea un hombre fuerte para esta vuelta, ¿no? Gracias. Bueno, pensar que también en el pelotón, aunque va tirando la 11 ahora mismo, se ve que han levantado un poquito el pie. Porque bueno, aunque van estirados ellos, como es lógico, buscando la protección, pero en el pelotón se ve bastante grueso. Y eso es de que, bueno, pues aunque siguen tirando, ya no es el mismo ritmo que en un principio se veía a Herminio Díaz Zabala, como se le ve que iba a tope. Ahora se les ve pues con un gesto sobre la bicicleta mucho más tranquilo y atrás el pelotón pues grueso, ¿no? Y eso entonces sí que hace convertirse ya pues que las posibilidades de esos 4 corredores que van escapados ahora mismo pues vayan creciendo. Todo lo que se acelera aquí atrás en este terreno pues es perjudicial para los escapados, pero bueno, ahí se ve que hay una cierta paz ahora mismo. Seguramente que una vez que se han unido esos 2 cortes, como hemos podido ver, pues ha creado un poquito de tranquilidad en el pelotón que va a beneficiar en gran medida pues a los 4 corredores escapados. Todo el mundo apuntaba esta mañana el nombre de Tony Rominger para conseguir la victoria. Él siempre ha dicho que tenía muchas ganas de ganar aquí en el Naranco
también tiene ganas de ganar en Los Lagos, donde nunca ha conseguido la victoria, y mañana probablemente buscará aprovechar esa opción de victoria que indudablemente tiene. Hoy, si las cosas siguen así, no va a ser tan fácil para él. Además llevan un compañero por delante y lógicamente Mapei pues no puede colaborar con el equipo de la ONCE para echar abajo esa escapada. Mientras se mantenga la esperanza de que uno de sus hombres, Daniel Nardelo, figure en el grupo cabecero, pues lógicamente ellos tienen esa expectativa de posibilidad de victoria. Posiblemente además tanto Nardelo como Perón sean pues los dos grandes candidatos. Ya había hablado hace unos instantes Carlos de Andrés con Johnny Well, ya buen seguro que dentro de un rato lo hará con Jesús Suárez Cueva, que además como asturiano pues es buen conocedor de los lugares por donde está transitando la carrera en estos momentos. Sí, Carlos. Sí, ya estamos junto a Jesús. Bueno, tú también confiabas mucho en las posibilidades de la escapada, sigues viéndolos con muchas opciones de llegar. Los corredores, los cuatro se van entendiendo bien durante todo el día, son corredores fuertes, y yo pienso que si sigue así pues hay posibilidades. No cabe duda que por atrás se está rodando fuerte, en ningún momento les han dejado coger mucho tiempo, pero bueno, hay que tener fe. Los corredores aquí adelante, los cuatro se entienden bien, y bueno, a partir de aquí en adelante, si ellos responden sus fuerzas, pues igual es difícil. Y las opciones de tu corredor en esta fuga, es un corredor que tuvo buena actuación en Burgos y que está en buen momento de forma, ¿no? Sí, Nardelo es un corredor que está en un buen momento ahora de forma, y además le va a este tipo de recorrido, y bueno, vamos a esperar a ver ahora cuando comience la primera subida qué tal va. Gracias. A punto de llegar, Carlos, a la meta volante de Mieres, me parece, ¿no? Los cuatro corredores de cabeza. Sí, efectivamente, estamos ¿Mieres? ya ahora llegando a Mieres. Mieres que, como han podido ver y como están viendo al paso por donde ahora van los corredores, pues ha experimentado un cambio importante. No es esa ciudad negra que todos recordaban, una ciudad minera ensuciada por el carbón, sino que afortunadamente para sus habitantes y para todos los asturianos y para todos los que la visitan, pues ha cambiado mucho, y con esa canalización del río, además en su parte exterior, como veíamos, y el paso ahora por el centro de la ciudad, pues este pueblo, esta ciudad de Mieres del Camino, que reza el eslogan para la publicidad de la misma, Mieres está en el camino, pues ha cambiado bastante y se ha convertido en una bella ciudad. El tiempo afortunadamente está haciendo que muchos de estos lugares, que antes no eran agradables a la vista por las necesidades de su funcionamiento diario, pues estén cambiando, y como es el caso de Mieres, se hayan convertido en ciudades que verdaderamente merece la pena ver, visitar y pasar allí un buen momento de la vida. Como se puede ver también, pues está la carretera mojada, es una zona pues está muy peligrosa siempre para los ciclistas, sobre todo cuando está presente la lluvia, y yo creo que aquí el pelotón va a tener que tomarlo con muchísima precaución, porque se ve simplemente a los cuatro escapados con qué prudencia toman las curvas. Pues ahí están los cuatro hombres de cabeza. Aquí afortunadamente está cambiando mucho el tiempo aquí en el Alto del Naranco, porque hace un par de horas cuando llegábamos aquí nos echábamos las manos a la cabeza porque no se veía más allá de 20 metros. En cambio ahora está levantando afortunadamente, y esto nos va a permitir contemplar pues la belleza de este final, de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver qué es lo que sucede. Este es el perfil de la etapa, la parte que llevan recorrida los corredores, pasando por Mieres los cuatro de cabeza. Enseguida pues empezarán las primeras rampas del Alto del Padrún, para luego Lloniego, la Manzaneda, el Alto de la Manzaneda, donde, como saben, Marino Lejarreta tiene una peña. Bueno, aquí también hay una peña, la Peña Trapiello Mieres, por donde está pasando ahora la carrera, que es la que organiza la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros, que este año no pudo ser llevada a efecto, y que esperamos que tengan la suerte de poder ponerla en marcha la próxima temporada. No está nada bien que desaparezcan pruebas del calendario ciclista español. Esperemos que pueda estar nuevamente en lucha, organizada por la Peña Trapiello y por Florín, su presidente, la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros la próxima temporada. Bien, vamos a ver cómo están las cosas en cuanto a diferencias en ese lugar, en esa meta volante, donde quedarán 27 kilómetros para la línea de meta. Ya quedan 27 para los cuatro hombres de cabeza, algo menos, y acercándose también el pelotón a ese lugar. Y el río Nalón, que antes estaba tan sucio, que ahora no lo está, parece mentira. Yo recuerdo de mis tiempos juveniles e infantiles que esto era todo negro, y ahora se nota que es agua. Bueno, afortunadamente se va recuperando paisajes en España, ¿no?, que se tenían un poquito abandonado, y afortunadamente hoy en día estas circunstancias han mejorado. Se va recuperando esos parques
que teníamos un poquito de la mano de Dios. Y aquí, bueno, pues yo creo que hay tranquilidad. Yo creo para los escapados... Sí, está siendo bueno esto, sí, ¿no? La información de que les pasan inmediatamente con esas emisoras internas que tiene director, primero y segundo, pues le da un poquito de respiro a esa escapada que tenía avisos de que si el la ritmo... información que además reciben todos directamente por la televisión que llevan en el coche, mucho bueno, antes sí, que sí. por otros sitios. Sí, como comentó hace un rato Ramón Pizarro. Bueno, digo que bueno, pues que esta circunstancia de la carretera mojada pues beneficia también más aún a los escapados. Los 4 corredores lo van a tomar con precaución, como se ha visto, y en cambio el pelotón, pues el peligro está ahí presente y tienen que tomar mucha precaución, ya que bueno, pues esos setos centrales y la carretera mojada pues hace que también se ralentice en gran medida el ritmo, como yo creo que estamos viendo ahora sin ningún tipo de problema. ¿Cómo van las cosas por ahí en la Moto 2 con el pelotón? Ernest Rivera, ¿se ve movimiento, tranquilidad entre los directores? Hay bastante tranquilidad ahora mismo, estamos a 30 kilómetros de meta del grupo perseguidor de los 4 escapados. Como decía Perico, el suelo muy mojado. La verdad es que en algunos momentos, en algunas curvas, los corredores casi las toman en parado. Y decir que respecto al abandono de Michael Anderson, el sueco de Telecom, que decías, Pedro, que ha sido el peor parado en la caída, pues se lo han tenido que ingresar en el Hospital de León. Se lo han llevado en la ambulancia y estaremos a la expectativa de saber qué ha sucedido con él. En cualquier caso, esperemos que no sea grave. Recuerden que realizó una muy buena contrarreloj el día de Ávila, es un buen especialista y bueno, pues esperemos que no sea nada grave. Sí, y otro que se cayó también en la misma caída y que se ve que este año no es su vuelta a España, que la tiene gafada, es David García. No lo sabía, pero me lo suponía. Sí, es David García, el pobre no se libra de una. Esperemos de que termine ya con esa mala suerte. Bien, pues efectivamente parece que el pelotón ha ralentizado su marcha. En los primeros lugares, en cualquier caso, aparecen masivamente, como ven, hombres de 11, Mapei y Banesto, los compañeros de Zure y Alaver, Indurain y Rominger, siempre atentos a lo que pueda pasar. Porque claro, aquí hay dos cosas. Por una parte está en juego la victoria de etapa para los 4 hombres que van por delante, si es que consiguieran llegar al Naranco con la diferencia que les permitiera pues buscar esa victoria, pero por otra parte, aunque se pierdan los 12, 8 y 4 segundos de bonificación que hay para los 3 primeros en la línea de meta, todavía quedarán en juego también los ataques que se puedan prodigar, lanzar o empezar a tener en cuenta entre los hombres que luchan por la general, ¿no? Sí, yo creo que esos ataques se van a prodigar. Lo único que, bueno, pues la circunstancia de conseguir todavía una pequeña ventaja para Manolo, no sé, se le veía que tenía dudas. Yo creo que él ha querido arriesgar fuerte y al final, bueno, pues con esa escapada de 4 corredores y tanto tiempo que han sacado, recordemos pues que en el puerto de Pajares, al pasar por el alto eran 8 minutos, pues él ha intentado forzar un poquito la carrera en el descenso, donde era un punto clave, yo creo, como se preveía hoy en ese descenso, si estaba con lluvia y con niebla. Afortunadamente para los corredores han encontrado poco de ello y entonces, bueno, pues simplemente ha habido esos 2 cortes dentro del pelotón, ese corte simplemente. Y eso pues también yo creo que le ha restado un poquito esa planificación que pueda tener hoy Manolo Sainz, pues también ha visto que la distancia era muy grande la que sacaban los escapados y al final ha decidido pues guardar un poquito sus hombres y yo creo que a partir de ahora pues tratará de, en esos ataques que va a haber al primer puerto que tienen ahora inmediatamente que se saltó el padrón, pues jugar con los nombres o con los hombres que puedan ser Neil Stephen, Melchor Mauri, Mikel Zarrabetia, Íñigo Cuesta, en esos cortes que se pueden producir. La ventaja, como ven, sigue aumentando. En estos instantes la ventaja, 6 minutos 58 segundos a la entrada de este puente, al cruzar sobre el río. La diferencia de los 4 de cabeza con respecto al grupo va aumentando y ahora sí que van a tener relación Johnny Wells y también Jesús Suárez Cueva. 6.58 a la entrada del puente. El cronómetro que está en marcha es el que nos indicará la diferencia al paso por la meta volante. Saludamos ahora a los telespectadores de la primera edición del telediario. El pelotón pasando ahora mismo por la localidad de Mieres, una localidad que por cierto ha cambiado mucho en estos últimos años, mucho más bella que hace tiempo. Y como ven, el cronómetro que figura en la parte inferior nos indica la ventaja que tienen los 4 hombres de cabeza con respecto a este pelotón que pasa ahora por la meta volante a 6 minutos y 52 segundos. Los 4 hombres de cabeza son Andrea Perón, el corredor del Motorola, Angelo Canzonieri del Saeco, Peter Meiner del Telecom y Daniel Nardelo del Mapei. Ahí tienen a esos 4 corredores que saltaron
del grupo nada más pasar León, que llegaron a tener en el Alto de Pajares una ventaja de más de 8 minutos. Esta decreció en el descenso porque el equipo de la 11 tiró con fuerza, pero ahora se han tranquilizado las cosas en el pelotón y los 4 hombres de cabeza han vuelto a aumentar su ventaja con respecto al mismo. Queda la parte más dura de la carrera con las ascensiones al Padrún, donde ya se encuentran los corredores de cabeza, a la Manzanera y la ascensión final al Alto del Naranco. Es el primer final en cuesta de esta Vuelta 96 que les estamos contando en la 2 y que al término de este informativo les contaremos también en la primera cadena. Bueno, pues esa diferencia ya les va a dar muchísima tranquilidad a los 4 corredores escapados, y aquí pues un poquito yo creo que la 11 avivando de nuevo el ritmo para que el paso por aquí entre las calles de Mieres pues sea bastante incómodo para los corredores que no estén manteniendo una posición delantera, porque bueno, pues entre la peligrosidad que está la carretera por la lluvia y que se va a afrontar enseguida al puerto, es importante tener una buena posición, y aquel que esté un poquillo retrasado pues puede sufrir esas consecuencias. De otra manera, yo creo que ahí Oliverio Rincón ya está cogiendo posiciones delanteras. Yo pienso que va a ser el hombre que trate de imprimir un fuerte ritmo en la ascensión. El Padrún llegará enseguida. ¿Cómo son estos puertos que nos quedan? Primero vamos a empezar por el primero, que es el Padrún. El Padrún tiene el primer kilómetro, es lo más duro que tiene el puerto. Tiene unas rampas bastante fuertes, ¿no? Pero vamos, son de saber coger el tranquillo, y que, como hemos dicho anteriormente, lo conocen la inmensa mayoría de los ciclistas, pues hace que no sean excesivamente peligrosos. Pero pasado ya ese primer kilómetro, máximo kilómetro y medio se puede decir, que es el terreno que ya han pasado estos corredores, los escapados, ya son falsos llanos siempre ascendentes y que no es excesivamente peligroso. Por cierto, lo que es peligroso del Padrún es el descenso. Si está mojado son curvas como paellas de 180 grados completamente, y con lluvia sí que está mojado. Carlos, adelante. Sí, para confirmaros que los corredores ya conocen la diferencia que dabais vosotros, y que también se confirma lo que está diciendo, lo que decía Johnny Wells, que Andrea Perón parece el hombre más motivado en este grupo. Toda la parte más dura de la subida la ha hecho él, marcando un ritmo muy duro. A mí me da la sensación de que Canzonieri, por ejemplo, el corredor del Seco, ya acusaba un poco el ritmo, y ahora, cuando hemos entrado ya en estos falsos llanos, de nuevo se está produciendo una colaboración. Pero cuando la carretera se ha puesto un poco difícil y un poco dura, siempre ha sido el corredor de Motorola el que marcaba el ritmo del grupo. Y lo que también hay que tener en cuenta es, como nos decía antes Johnny Wells y Jesús Suárez Cuevas, que parece que hay un acuerdo tácito entre los 4 para no plantear la batalla antes del inicio del Naranco, lo cual, si el pelotón no persigue con mucha rabia, con muchas ganas, pues será muy bueno para ellos, porque se podrán ayudar donde cada uno tenga las peores dificultades. En pleno ascenso al Alto del Padrún, Suárez Cueva hablando con Daniel Lardelo y indicándole pues cómo va la carretera. Seguro que Jesús se lo puede indicar con toda exactitud. También ha cambiado bastante, ahora el piso lo han arreglado de hace ya unos años, pero bueno, recordar si eso, que el primer kilómetro del puerto, lo más duro, tiene un desnivel del 7%, y luego tiene una rampa de unos 500 metros que ronda el 9%, pero luego ya el resto es bastante llevadero, que es por la zona que están transitando los escapados, y que normalmente atrás pues el momento más digno de atacar siempre es en ese primer kilómetro y medio, porque luego, si no, es muy fácil que sigan la rueda de un corredor a otro. Pues ahí siguen los 4 corredores. De momento es el corredor del Telecom, Peter Meiner, el que ha pasado a la primera plaza, por delante de Daniel Lardelo, Angelo Canzonieri y Andrea Perón, el corredor italiano del equipo Motorola, un equipo que, como saben, está condenado a la desaparición para la próxima temporada. Y naturalmente pues muchos de sus corredores pues en estos instantes tienen que andar buscando dónde colocarse el próximo año. Algunos evidentemente ya lo han conseguido y otros estarán en camino de ello. Andrea Perón, que cierra el grupo, el danés del Telecom, Peter Meiner, que lo abre, y siguen los 4 rodando con buen entendimiento en estos momentos, a unos, como comentamos, 20 y pocos kilómetros de la línea de meta. Quedarán 21 cuando coronen la cima del Alto del Padrún. Adelante, Carlos. Sí, están a punto de hacerlo, les quedan 100 metros escasos para cruzar el premio a la montaña, y como decías tú, el asfalto, que está muy mejorado en esta carretera, pero aún así está peligrosa porque ahora no llueve, pero no hace mucho que lo ha hecho y tiene bastantes charcos. Ahora comienza ese descenso. Alguna gotita de agua sí que está cayendo. No, también está mojado, y además está mojado, las primeras curvas son las más peligrosas porque es cuando más desnivel tiene el puerto, y prácticamente todavía no, pero luego cae la carretera con mucha pendiente y tiene 2-3 curvas en herradura que
el que la conoce ya la espera, pero el que no la conoce entra muy fuerte en las curvas y de pronto se encuentra pues esa curva que da mucho susto siempre. Estas que empiezan a llegar. Y afortunadamente ahora, pues con la construcción de la nueva carretera que une Oviedo con Mieres, o que une Oviedo con Mieres, pues ya no se pasa tanto por aquí, sobre todo los camiones. Pero antes era, bueno, había que tomar las curvas a 2 por hora, y digo en coche, porque estaba el suelo siempre lleno de aceite y era auténticamente peligrosas cada una de las curvas de este alto del Padrón, su descenso sobre todo, según el sentido de la carrera. Sí, Andrea Perón, pues yo creo que la conoce porque ha tomado un poquito más de riesgo, unos metros, y que, bueno, si realmente está fuerte puede hacer que no le cojan, ¿no? Lo único que hay un terreno que luego es favorable para los corredores, estos 3 corredores, y se van dando relevos. La verdad es que van con muchas precauciones, como es lógico. Luego será más difícil cuando baje el pelotón, pero ¿no? El pelotón es más difícil y más fácil que se corte aquí, porque aquí la bajada está muy peligrosa y en el pelotón se pueden jugar muchas cosas. Posiblemente el hecho de que Alex Tú le vaya del líder, pues a Manolo Sainz le dé algunas dudas, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor lo gana Laver o Melchor Mauri, en particular este corredor, Melchor Mauri, busque un poquito, una oportunidad a lo mejor bajando en este puerto, donde es un corredor muy habilidoso y se puede marchar, más que subiendo. Cuando la carretera está aquí mojada, pues se puede producir sobre todo el corte bajando en este puerto. En el siguiente que van a subir luego, que es el Alto de la Manzaneda, no va a ser así. Normalmente se hace más la selección subiendo, porque luego la bajada que lleva al final a las calles de Oviedo, pues no es una bajada excesivamente peligrosa para los corredores. 20 kilómetros para el final, pasaban la pancarta los 4 hombres de cabeza. El pelotón, conducido ahora por Íñigo Cuesta, pues en plena extensión al Alto del Padrón. Sí, bueno. Desde el paso por la última meta volante, Peter Mettner, Andrea Perón, no, y Angelo Canzonieri. El tercero está mal, evidentemente, porque no está metido en ese grupo, con lo cual no puede ser. Será Angelo Canzonieri, en todo caso, el corredor del equipo Saeco que figure en la tercera posición. Ahora es Mikel Zarravitia quien va poniendo ahí un poco el ritmo en cabeza del pelotón, seguido de Íñigo Cuesta, y sobre todo pues un poquito tratando de marcar siempre un ritmo que no se ralentice demasiado. Y yo pienso que a lo mejor posiblemente aquí a lo mejor Melchor Mauri decida probar un poquito fortuna. Pero bueno, ahí se ve que como la aceleración en esos primeros, que van apretando, en ese primer kilómetro y medio ha hecho daño, porque ahí se ve un pequeño corte. Se ve que se ha quedado también mucha gente, ¿no, Ernest Riveras? Sí, la verdad es que se está cortando mucho. Estoy intentando remontar 2 posiciones delanteras. En cualquier caso, los que se están quedando claramente por detrás después de esos primeros kilómetros tan duros de este alto son claramente los sprinters. Ahora ya pide pasar Manolo Sainz con su coche, pasar hacia adelante. También le sigue Eusebio Unzué. Son los 2 coches de equipo que pasan primeros, son los que están jugando la carrera, y la verdad es que sí que se ha cortado, pero sobre todo los que se han quedado atrás son los sprinters. Pues ahí ven ese grupo, efectivamente reducido en muchas unidades. El pelotón principal que persigue a los hombres de cabeza, y ahí vemos al cómo grupo se va cortando, cortando. se va cortando. Sí, aquí todo enfilado de a uno, esas curvas que además son curvas que uno tampoco puede tomar mucho riesgo porque está mojado, aunque sea en terreno ascendente, pero ese ritmo que para adelante parece que no pasa nada, te das cuenta cuando estás metido ahí en carrera que hace daño. Y uno de los signos inequívocos es esos cortes que hay, el pelotón totalmente estirado tratando de enlazar siempre con la cola del grupo cabecero. Es que siempre ha habido, llega la vuelta con muchísimo adelanto. El año pasado apenas pudimos ver los últimos 10 o 15 minutos de la etapa, y este año, a pesar de haber retrasado un cuarto de hora la salida, pues se va a llegar pues con 1 hora de adelanto prácticamente, ¿eh? Se está en el horario intermedio, tendría que haber finalizado a las 5, teniendo en cuenta ese retraso. Son las 4 menos 23 minutos, y están a menos de 20 kilómetros los 4 hombres de cabeza, y a poco más de 20 el grupo que encabeza ahora Íñigo Cuesta. Ahí se ve, pues además de los corredores de la 11, también se ve a José María Jiménez, ese corredor de la derecha, Tony Rominger que aparece, Santiago Blanco, Miguel Indurain a la izquierda de las pantallas. O sea, están ahí un poco, pues como lógico, todos muy cerca para no verse sorprendidos en esta bajada del Padrón, que puede ser mucho más peligrosa que lo ha sido anteriormente Pajares, o incluso la extensión del puerto. Más peligrosa en cuanto que puede sucederse siempre cortes. Bien, pues de momento están atentos todos los que tienen que estar en las primeras posiciones del pelotón. Ahí está también Faustini, el corredor del Aki, que es otro hombre que está encaramado en los primeros puestos de la clasificación general. Además de él está también Roberto Pistore, metido en esos primeros lugares. El
corredor del MG, y Logan Difo es el otro corredor del conjunto Festina, que está en los primeros lugares. Los demás son Miguel Indurain y el resto los corredores de la 11, que ocupan esos primeros lugares entre los 10 mejores hasta ahora en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Carlos. No, Ernest, perdón. Sí, simplemente comentaros que Herminio Díaz Zabala, que es el hombre que ha estado marcando todo el ritmo a la subida, el Alto de Pajares, pues es uno de los pocos hombres de la 11 que no está en las posiciones delanteras y que se ha quedado cortado el grupo atrás. Él ha cumplido con su trabajo, él se ha relajado y sabe que bueno, pues la carrera tiene que ser otros de su equipo los que tienen que tomar la iniciativa. Alberto Lanibarrutia también ha desaparecido de ahí, supongo que al igual que Herminio, pues desaparecerá de ese primer grupo. Paso por el Alto de Montaña. La diferencia 6 minutos 8 segundos, se ha reducido unos 40, exactamente 44 segundos desde la meta volante en los últimos 7 kilómetros. Esto indudablemente ahora sí que nos hace pensar que tenían razón Johnny Wild, Jesús Suárez Cuevas y Carlos Andrés que lo transmitía, y que nosotros estábamos un poquito más equivocados, ¿no? Han cogido 45 segundos y eso que atrás han parado mucho, o sea, tampoco ha sido una ascensión a bloque, porque ahí van muchísimos corredores. Simplemente no iba a estar nada fácil, o sea, se puede decir que podían haberle cogido un minuto en cada puerto son 2, 3, pero luego también disminuyen otros factores, ¿no? Que son las fuerzas, que son las que indican al finalmente pues que en esa extensión del Naranco pues te hagan perder o ganar la carrera. Ahora viene la Manzaneda, será lo próximo en cuanto a dificultades que se enfrenten los corredores. De hecho, los 4 de cabeza pues ya han acabado el descenso del Padrún al paso por Hoyoniego, y comenzarán tras llegar a Manzaneda la ascensión a este puerto, al Alto de Manzaneda, para luego descender hasta Oviedo, el recorrido habitual por las calles de la capital del Principado, para comenzar la ascensión final al Alto del Naranco. ¿Cómo es la Manzaneda, que es lo próximo, Pedro? Bueno, la Manzaneda son puertos como muy típicos aquí, son pequeñas montañas, ¿no? Que tiene varias rampas muy fuertes. Comienza con una del 9% y luego tiene esa del 9%, se subdivide a su vez en unos 200, 300 metros, que tiene hasta el 12%, y luego a partir de entonces tiene descansos y unas rampas que normalmente pues los tienen entre el 7 y el 8%, pero vamos. Este es un terreno donde ahora están subiendo con el 9%, y justamente cuando se llegue a las casas, yo creo que sí que es que estoy un poco despistado, sí, justamente a las casas del pueblo ese es donde tiene la rampa, que es del 12%, y donde se hace muchísima más mella. Y ahí simplemente pues viendo el pedalear de estos 4 corredores se puede prever qué corredor es el que físicamente está más fuerte. Pero vamos, eso ya se le verá un poquito. Yo creo que todavía les queda un trecho como 500 metros para llegar a las casas. Pues en estos momentos 15 kilómetros para el final para los 4 hombres de cabeza, y un adelanto de 55 minutos. Un adelanto de 55 minutos sobre el horario intermedio previsto por la organización. 40 minutos según lo que figura en el libro de ruta, más los 15 minutos de retraso con que se dio la salida para cubrir los 191 kilómetros 700 metros de esta etapa. Tienen el promedio casi 44 kilómetros por hora, 43.712 por hora en los 174 primeros kilómetros de la jornada. Teniendo en cuenta que el horario intermedio estaba previsto en 36 kilómetros, pues fíjense, claro, de ahí el enorme adelanto que en estos momentos los corredores están teniendo. Parece que Peter Meiner es el que más problemas tiene, y Andrea Perón, pues siempre cuando la carretera se pone cuesta arriba, Carlos, el que pasa al primer lugar, ¿no? Creo que está bastante claro que es el hombre que va con más fuerzas, junto con Nardelo, que ahora ha hecho también este repecho duro, ha marcado el ritmo. Y los otros dos, Cantonieri y Meiner, siempre da la sensación de que son los que van más justitos. Lo que pasa es que eso, bueno, hasta el final no acabaremos de saberlo, porque también ellos, como comentaba Johnny, tienen intención de llegar juntos, a no ser que alguno se quede hasta a pie del Alto del Naranco. De todas maneras, yo creo que sí que el italiano de Motorola parece el corredor con más intención y con más ganas en esta escapada. Aquí al salir justamente del pueblo este es donde ya vino uno de esos descansos que tiene este puerto, y donde, bueno, pues el trago tan difícil que está pasando el corredor danés, en este caso el equipo Telecom, pues podrá recuperarse un poquito. Bueno, ahí se ve que incluso, bueno, pues Nardelo se levanta, levanta un poco el cuerpo, porque, bueno, pues ha sido una etapa muy dura para ellos, siempre luchar contra el viento de costado, luego la escapada, y los riñones acaban muy cansados, muy bloqueados, y de vez en cuando te apetece un poco levantarte para darle un pequeño respiro a la espalda y a los riñones. Y la lluvia, que también, aunque no haya sido demasiado fuerte y demasiado continua, también hace daño, claro. Sí, es que la lluvia sobre todo te mete,
se te meten las Se te queda piernas, en el cuerpo. se te meten las piernas y te quita el tono muscular, y luego pues te mete también una tensión siempre dentro, ¿no? Sobre todo cuando tienes que curvear, tienes que tomar un cierto riesgo, te mete tensión en el cuerpo y la lluvia te va minando poco a poco, y luego nunca te das cuenta hasta qué punto, hasta a lo mejor que ves que no puedes seguir al corredor o a los corredores que quieres ir. Adelante, Carlos. Ellos no han llegado a mojarse, no ha llovido en ningún momento sobre los corredores durante el recorrido. La lluvia siempre ha estado un poco por delante, porque efectivamente siempre nos íbamos encontrando la carretera mojada, pero salvo 4 gotas a la altura de León, pero han sido nada, 4 gotas. No ha llovido fuerte en ningún momento encima de los corredores. Perdona, Carlos, porque comienza el movimiento ya en el pelotón. Ahí va un grupo que va Logan Yalaber y cerrándolo también Ramón González Arrieta, el corredor del equipo Banesto, y el ataque puede ser de Faustini, el corredor del equipo Aki, que marcha ahora en la primera posición. Vamos a verlo. No llega a haber un acuerdo. Logan también está un poco a la expectativa, mira mucho para atrás. Yo creo que las diferencias son muy pequeñas y bueno, pues todos ahí mirándose unos a otros, porque ven que va Logan Yalaber y saben que es un convidado muy peligroso. Bueno, muy peligroso e interesado además, claro, ¿no? Sí, muy peligroso, pero claro, Logan tampoco entraba... Sí, es Faustini, efectivamente, el hombre del Aki. Pero vamos, que Logan no entraba mucho a tirar al principio, y eso siempre da dudas hasta qué punto. Bueno, pues seguimos tirando y llevando a este corredor que luego les puede dejar sentados sobre la bicicleta. Pues estos 5 corredores en estos momentos, identificados Faustini, el del Aki, Ramón González Arrieta, el de Banesto, y Logan Yalaber, el de la 11. Pues tienen un corte majo, ¿eh? O sea, aunque sea poco, siempre está bien. Hay además un hombre del Telecom y otro del Petit Casino. Son los 5 corredores que componen ese grupo, que en estos momentos pues ha conseguido hacer un huequecillo con respecto al pelotón, cuando todavía pues no están las primeras rampas, ¿no? Sí, está justamente esa curva a la derecha que hemos podido ver ahora mismo, es donde comienza el puerto, primero suave y luego ya pues con ese desnivel que más o menos yo creo que están a punto ya de pasar. Justamente esa curva a la izquierda es donde comienza ya más el desnivel de este puerto, del Alto de la Manzanera. Kai Juntemar, que es el corredor del Telecom, y Pascal Chanter, el del Petit Casino. Son los 5 hombres que ahora figuran en este grupo, con una ligerita ventaja entre ellos Faustini, que recuerden que es un hombre peligroso, está en la general en 9ª plaza, a 5:14, eso sí, del líder Alex Zülle. Sí, bueno, van a ser al final neutralizados. Yo creo que son corredores del equipo Banesto los que están tirando atrás para neutralizar a estos corredores, y bueno, pues por parte de Faustini pues muy bien, ¿no? Ahí sí que se ve pues algún corredor, no sé, me parece que es Vicente Aparicio quien va tirando del pelotón ahora mismo. 15 kilómetros también para ellos para el final. Ernest Riveras. Por detrás van quedándose algunos corredores en el momento que, como decíais vosotros, van a pasar por debajo de la pancarta 15 kilómetros. En concreto se ha quedado Konishev, 2 hombres de la 11, Íñigo Cuesta y Oliverio Rincón, que están intentando, apretando los dientes para no perder la estela de los hombres que van por delante. Logan Yalaber ya en un terreno 5 más... minutos 15 segundos es la ventaja en ese lugar. Sigue decreciendo, casi 1 minuto en los últimos 5 kilómetros. Sí, pero bueno, ya yo creo que los escapados tienen tiempo suficiente, ¿no? Para llegar y disputarse entre ellos la etapa. Y en este terreno es un terreno siempre muy bueno para Yalaber. Como hemos dicho muchas veces, es un corredor explosivo, que entonces en esas rampas que vienen con luego un descansillo, pues se adapta perfectamente a sus condiciones, ¿no? Lo único que quiere es estar un poco a la expectativa, está haciendo trabajar siempre en el pelotón, y bueno, pues de momento está sacando un buen provecho de ello, porque bueno, está haciendo que desgastar esos otros corredores que pueden ayudar en un momento indicado a Miguel Indurain, al menos en la etapa de hoy. Bien, pues la última referencia que tenemos, 5 minutos 15 a falta de 15 kilómetros para el final, de los 4 hombres de cabeza con respecto al pelotón, que ya ha neutralizado también a esos 5 hombres que acababan de saltar, entre los que estaban Logan Yalaber y Stefano Faustini como los 2 hombres más significativos de cara a la lucha por la clasificación general. Y coronando ya el Alto de la Manzaneda, los 4 corredores de cabeza. Desde ahí queda hasta el final de la etapa 12 kilómetros y 300 metros únicamente. Quedará hasta el final de la etapa, de los cuales pues son la mitad de descenso y la mitad de ascenso en la subida al Naranjo, con esos 5 minutos 15 segundos de ventaja, aunque aquí sea un poquito menos a lo mejor cuando por ahí pase el pelotón. Parece que tienen las garantías aseguradas para conseguir el triunfo, uno de ellos. Ahí pasa también Logan Difo a los primeros lugares, Logan Yalaber, Miguel Indurain, José María Jiménez, Alex Zülle. Son
los hombres que aparecen en esos primeros puestos. Davide Rebellin también, Stefano Faustini, los hombres que ocupan las primeras posiciones de este pelotón en estos instantes. Pelotón cada vez más reducido. Sí, Valerio Tibaldi es el hombre que ahora pues ha probado un poquito fortuna. Recuperado del golpe del otro día. Sí, afortunadamente para él y Neil Stephen, que se ha puesto ahí vigilante y a su rueda para evitar sobresaltos. Pero bueno, ahí vemos qué selección ya se ha hecho. Yo creo que son seguramente los corredores más fuertes de esta Vuelta a España los que van ahí metidos. Aunque bueno, pues después de esa contrarreloj que vimos en Ávila, las diferencias se han agrandado mucho entre ellos. Pero bueno, son yo creo que los elegidos en esta Vuelta a España para hacer las mejores cosas en cuanto a capacidad física me refiero. Bien, pues rodando con casi una hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización, los 4 hombres de cabeza a 12 kilómetros del final de la etapa y el grupo pues acercándoseles en pleno ascenso al Alto de la Manzaneda y como ven ya pues muy reducido en el número de miembros que lo integran. Mikel Zarrabeitia, el que ocupa ahora la primera plaza, el corredor de la 11, muy bien a lo largo también de toda la vuelta. Lo que es un poco extraño es, como nos decía antes Ernest Riveras, que tan pronto desaparecieran de ahí Oliverio Rincón e Íñigo Cuesta. Bueno, Oliverio ya mostró un poco su debilidad, aunque haya sido en el descenso. Y bueno, pues Íñigo Cuesta posiblemente se le ha visto que estaba tirando en gran medida. Yo creo que ha sido uno de los hombres que tiene que sacrificar Manolo Saiz en favor del equipo, de sus líderes. Bien, vamos a poner aquí el punto final a esta parte de la retransmisión en la 2. Comenzábamos hace 1 hora y 10 minutos contándoles lo que está siendo esta 12ª etapa de la Vuelta Ciclista a España e inmediatamente mezclándose casi las imágenes en la 2 y en la primera ya estamos con todos ustedes. Retransmisión en la 2, por lo tanto no se han perdido ustedes absolutamente nada de lo que está pasando en esta primera etapa con final en alto de la Vuelta Ciclista a España de 1996. 12ª en el orden cronológico, 191 kilómetros 700 metros, que comenzó en Benavente y que va a finalizar aquí en el Alto del Naranco en Oviedo. Una etapa que de momento tiene a 4 hombres escapados con una ventaja de 5 minutos 15 segundos en la última referencia que hemos tomado, que son Andrea Perón, corredor del Motorola, Angelo Canzonieri del Saeco, Peter Meiner del Telecom y Daniele Nardello, el corredor del equipo Mapei. Los 4 se van entendiendo perfectamente bien, hay un acuerdo tácito entre ellos para la colaboración hasta el inicio del ascenso al Alto del Naranco, que será el instante en que cada uno con sus propias fuerzas intente lo que pueda. Y ahí en el grupo perseguidor, que se ha quedado reducido aproximadamente a 25 o 30 corredores, pues están evidentemente los más fuertes de la clasificación general. Así es, y Mikel Zarrabeitia, que sigue marcando ese ritmo que se ha visto desde abajo de este puerto de la Manzanera, que están ascendiendo ahora mismo. Y yo creo, bueno, pues que de momento yo creo que Manolo Saiz tienen tantas oportunidades que tampoco se plantea hacer una carrera agresiva. Tiene una ventaja de Alex Tule de más de 1 minuto sobre Miguel Indurain. Posiblemente Jalabert pueda superar hoy en la clasificación general a Miguel, y eso le va a hacer que tampoco sea muy agresivo, sino trate de sorprender un poquito y meter miedo en el cuerpo, como lo ha hecho hoy en esa primera parte de la etapa llana. En cambio, pues aquí decide también romper un poco las expectativas o ese temor que tienen otros corredores sobre la 11, y decide estar un poquito más a la expectativa, a ver qué hacen corredores o equipos como puede ser que el Maíz se vea Fernando Escartín, o pueda ser el Lotus con Logan Difo o David Rebellin del Polti, ¿no? Que les deje un poquito la iniciativa a otros. A ver, luego ya él, pues yo creo que manejará de una manera u otra la carrera. Ernest Riveras nos pedía paso antes en la Moto 2, adelante. Sí, decir que Oliverio Rincón se ha puesto las pilas y yo creo que va a terminar conectando. Seguro que si la bajada, bueno, si no lo hace antes del puerto, que ya lo tiene un poco difícil, la bajada a lo mejor es peor, pero bueno, en cualquier caso parece que se ha rehecho. Y destacar también aquí a Stefano Giannini, el sprintador italiano, que ha estado prácticamente con los mejores hasta casi llegar arriba. Sí, la verdad es que también tuvo un muy buen comportamiento Stefano Giannini en la etapa contrarreloj disputada en Ávila. Estuvo entre los mejores y está ocupando todavía un puesto de privilegio para él, considerado fundamentalmente un sprinter, aunque sea mucho más que eso. Un corredor de la categoría de Giannini es 16º en la clasificación general. Está solo a 7 minutos y 12 segundos. Por otra parte, vamos a conectar primero con la Moto 1, donde Carlos Artés nos quería decir algo. Adelante, Carlos, rápidamente. Sí, porque vamos junto a Johnny Wells, el director del equipo Motorola, y sobre todo para contrastar si esa sensación que tenemos de que Perona es el hombre más fuerte del grupo también la tienes tú. Perdón, pero no... Sí, te decía que nos da la sensación de que Perona es el corredor más fuerte del grupo. ¿Tienes tú también esa sensación?
Sí, yo sé que está muy fuerte ahora en estos momentos y solo me preocupa un poco si se pone un poco nervioso, ¿no? Porque yo creo que es el más fuerte en este grupo. Gracias. Bien, vamos por lo tanto, ahí están viendo, pasando ya por Oviedo, a los 4 hombres de cabeza. 8 kilómetros para el final, solamente para ellos, de los cuales los 6 últimos, 6 y pico aproximadamente, serán de subida. Vamos rápidamente con un corte publicitario y enseguida retornamos desde aquí para contarles el final de la etapa. El pelotón atravesando las calles de Oviedo, donde se dirigen hacia el comienzo del Naranco. Han pasado la última meta volante de la jornada. Esta no está bonificada y tampoco importa mucho el orden en el que han pasado los corredores, teniendo en cuenta que entre ellos pues lo que disputan fundamentalmente es la victoria de etapa, no los puntos de las metas volantes. 10 kilómetros para meta para el pelotón, porque para los 4 de cabeza pues quedan bastante menos en estos instantes. Están a punto de comenzar la ascensión final a ese alto del Naranco, que Pedro nos contaba antes que no tiene unas dificultades demasiado grandes, ¿no? No, tiene 5,5 kilómetros y realmente la dureza está en los últimos 3 kilómetros, donde justamente en un giro casi de 180 grados ascendentes, claro está, pues es donde comienza lo más duro. Tiene ahí una rampa del 10% durante 200 metros, pero luego ya justamente tiene descansillos y rampas de 9, del 10, así hasta que prácticamente el último kilómetro, que es donde lo más duro que tiene en sí esta subida al Naranco, se mantiene ese 10% durante más o menos 500 metros, que es lo que más daño suele hacer y donde en teoría es el momento adecuado siempre para que un hombre como Logan Jalaber pues decida un poco sorprender a Miguel Indurain y tratar de arañar unos segundos, no solo sobre Miguel, sino también sobre sus compañeros y adversarios que hay en esta Vuelta a España. Adelante, Carlos. Sí, antes contrastábamos con Johnny Wells las posibilidades de su corredor, ahora junto a Jesús Suárez Cuevas, supongo con un poco de nervios ahora, viendo lo que puede hacer tu corredor. Sí, normal, estamos en la última fase de la carrera y la decisiva. Yo tengo confianza en Ardelo, es un corredor que está en un buen momento de forma y todo lo que hablé con él, pues en todo momento me dijo que se encuentra bien y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta última parte. Yo pienso que aquí ahora todos trabajaron prácticamente por igual y se da ganador el más fuerte. A ver si tenemos suerte y no está con nosotros. Parecía en el anterior puerto que Perona, quizá el que parecía que iba un poco más sobradito de fuerzas, ¿te ha dado esa sensación a ti? Nunca se puede saber, lo único que lo saben son los corredores, que ellos ven exactamente cuando les pasa al otro, si en realidad da todo lo que puede o intenta engañar un poco, ¿no? Así que bueno, yo voy a tener esperanzas y pienso que Nardelo esté bien y nos pueda dar una alegría aquí en casa. Gracias. 4 minutos 23 segundos es la última diferencia que tenemos en la ventaja de los 4 hombres de cabeza con el pelotón. Afortunadamente las condiciones meteorológicas han ido cambiando favorablemente, porque hace un rato aquí en la cima del Naranco, en Oviedo, llovía intensísimamente y la niebla estaba bajando, cubriendo pues prácticamente todo y apenas se veía a muy poquitos metros. Como digo, afortunadamente esto se ha solucionado, ha ido mejorando el tiempo y podemos ofrecerles tranquilamente la última parte de esta carrera. Esto probablemente ha restado algo de afluencia de público, que se ha retraído un poquito y se ha quedado en sus casas para asistir a lo que en algunas ocasiones ha sido impresionante de ver. Pero la lo están ascensión viendo, al Naranco. que lo están viendo por la tele, Pedro, me han dicho. ¿Que lo están viendo? Sí, que aunque no han podido venir aquí por miedo a mojarse, lo están viendo por la tele seguro. No, pero que siempre da mucho calor a la carrera el poder ver pues a mucho público en esta subida en Naranco o en cualquier otra, ¿no? Habrá gente, pero evidentemente muy probablemente algunos se habrán retraído y quedado en sus casas debido a esas malas condiciones meteorológicas que hacía hace un rato. A mí me da un poquito de lástima pues ver a Mikel Zarrabitia como tira. Digo lástima no porque está haciendo mal, sino está haciendo perfectamente, sino que teniendo a lo mejor hay otros corredores como era Olivero Rincón, no dejarle que tire el colombiano, que no tiene ninguna opción, ya que bueno, pues todo este trabajo que está haciendo Mikel Zarrabitia va en su perjuicio, sí, claro, para que luego cuando comience la ascensión al Naranco, y aunque tenga orden o de sacrificarse siempre en labor de sus líderes, yo creo que bueno, siempre que tienes otros compañeros de equipo tienes que sacarles provecho, exprimirles, ¿no?
y que tú, bueno, pues siempre tener tu oportunidad, y no por eso si tu oportunidad llega y no, o no llega porque tienes que tirar, pues vale, pero si tienes tu oportunidad porque hay otros compañeros de equipo para que tiren, pues hay que aprovecharse de ellos. Para por lo que nos comentaba Ernest, Rincón se había quedado y aunque hacía esfuerzos por enlazar... No, pero pues, sí enlazó. Sí, pero que debe ir muy justito, claro, ¿no? Bueno, no pues estará para muchos trotes, ¿no? Aunque vaya justito, normalmente se le deja que tire y que vaya a su ritmo. O sea, aquí ya es una tontería porque cazar a los escapados no se les va a cazar nunca. Y entonces, bueno, pues aunque aminore un poquito el ritmo, por lo menos, pues Mikel puede tener luego su opción. O sea, no es que vaya a quitar el liderato a ninguno del equipo, pero sí que, bueno, pues puede tener su opción un día pues con una escapada y le puede sonreír. Por eso Mikel tampoco es que se vaya a relajar como ha hecho Herminio Zabala una vez cumplido su trabajo, sino si se llega a quedar va a seguir subiendo a tope para ceder el menos tiempo posible, pero que estas energías que están gastando ahora mismo luego son necesarias. Mira, ahí va en tercer lugar Olivero Rincón, y por eso te digo yo, es un poco no sacarle mayor provecho al colombiano. 4 minutos 17 segundos al paso por la meta volante de Oviedo, es la última diferencia que les podemos ofrecer. Esto quiere decir que evidentemente uno de estos 4 hombres va a ser el vencedor de la etapa. De momento se mantienen juntos, pasaron ya la pancarta de los últimos 4 kilómetros y se dirigen hacia la cima del Naranco. Poco les queda ya. Aquí está saliendo el sol, lo está diciendo Carlos Andrés que no les ha llovido nunca a los escapados. Pueden haber llegado antes. La verdad es que está siendo, esperemos que mañana en los lagos suceda lo mismo, porque está siendo al revés que otros años. Otros años tardaba en clarear pues un ratito más, media hora, una hora después de que acababa la etapa, fuera aquí en el Naranco o en los lagos de Covadonga, el sol salía y lucía espléndido el día. En cambio, durante la etapa pues lo habíamos pasado bastante mal para poder hacer llegar a todos ustedes las imágenes. Afortunadamente este año, por lo menos aquí en el Naranco, está siendo diferente y esperemos, confiamos con todas nuestras fuerzas que mañana pues también sea distinto en los lagos, en Covadonga, en el lago Enol, donde finalizará la etapa, y que podamos contarles con exactitud todo lo que sucede en esa jornada. 3 kilómetros para el final, para los 4 hombres de cabeza. Como han visto, se ha puesto un ratito de Olivero Rincón, pero enseguida ha sido el propio Mikel Zarrabetti el que ha pasado el primer lugar. Supongo yo que por estimar que el ritmo que iba poniendo el colombiano pues no era el adecuado, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprovecharse siempre de esa labor, ¿no? O sea, no entiendo tampoco ese ímpetu de Mikel Zarrabetti. La verdad es que Mikel, como ya hemos dicho, el año pasado tuvo una lesión y él quiere justificarse, está encantado de estar ahí metido en la carrera. Y entonces yo creo que él se está viendo muy fuerte y le está apeteciendo hacer ese esfuerzo, y por eso un poco no deja ni siquiera al colombiano que marque el ritmo. Pues a pesar de las malas condiciones meteorológicas, sobre todo hace un rato, como pueden ver en la curva de San Miguel de Lillo, el público se encontraba en la carretera pues en gran número para aplaudir a los ciclistas. Sí, Carlos, adelante. Andrea Peroni se está marchando, Daniel Bardella que intenta reaccionar, le sigue también Canzonieri, pero Peter Meiner tiene que ceder. Ha sido justo en la curva que comentaba Pedro, la parte más dura del repecho, y de momento solo Nardello intenta luchar por coger la rueda de Andrea Peroni. Vimos a Peter Meiner quedado, este es Angelo Canzonieri, y nuestra moto que va en busca de los 2 hombres de cabeza, Daniele Nardello, que está aguantando como puede el tirón que ha imprimido el ritmo Andrea Peroni. Sí, le va a coger, va a llegar hasta él. Esta es la parte final de la etapa de hoy, la ascensión de la etapa del Monte del Naranco en Oviedo. Ya queda muy poquito de eso que veían ustedes para los 2 hombres de cabeza y un poquito más para el pelotón, que ahora sí conduce Olivero Rincón. Carlos. Ha encontrado un pequeño descansillo Daniel Nardello, que le ha venido muy bien para coger la rueda de Andrea Peroni, que de todas maneras sigue tirando con fuerza. Ahora intentaba charlar con el corredor italiano del equipo Mapei. Estamos muy cerca de pasar ya por la pancarta de 2 kilómetros. Serán los 2 últimos kilómetros de esta etapa para estos 2 corredores, y veíamos que Neil Stephens pasa también a la primera posición. Sí, aquí es serio esto está poniendo un ritmo muy fuerte, y se ha visto cómo se ha estirado todo el pelotón, toda la cabeza, y cómo pues Logan Yalaber en segunda posición y en tercera Alex Zule estaban muy cerquita para pues aprovechar ese trabajo. Mikel Zarrabetti que se va quedando, Olivero también, Olivero Rincón también, Vicente Aparicio igualmente. Estos son los hombres que se van quedando de este grupo de cabeza. 2 kilómetros para el final para Daniel Nardello y Andrea Peroni. En esta ocasión fue fácil saber quiénes eran los 2 hombres más fuertes, y ahí están, pues sus directores además serán con los que hablábamos, Johnny Wells, el del Motorola, y Jesús Suárez Cueva, el de Mapei. Adelante, Carlos. Sí, Peroni que se está enfadando ya con Daniel Nardello porque no le está entrando en ningún momento al relevo. El italiano del Motorola le reclamaba un poco de ayuda al corredor de Mapei, pero de momento sigue siendo él el que, aunque ahora de manera más lenta, va poniendo el ritmo en la subida. Comprueban ahora un poco la distancia que tienen respecto a los otros 2 corredores. Se han dado cuenta de que no les pueden ni ver ya,
y eso supongo que también les tranquilizará un poco en estos últimos 2 kilómetros. Vamos a estar un poco más atentos ahora a lo que sucede en esta parte de la carrera, en el pelotón de escogidos, porque ahí es donde pueden pasar las cosas importantes en el desarrollo de esta etapa de cara a la clasificación general. Luego volveremos cuando estén llegando a la línea de meta los 2 hombres de cabeza para saber quién es el vencedor de la etapa. Hombres que siguen quedándose al paso por Santa María del Naranco, una de esas joyas prerrománicas que existen en este monte de Oviedo, y 3 kilómetros para el final también para los de cabeza, para el pelotón. 3.25 es ahí la diferencia que tenían todavía los 4 que pasaron juntos por ese lugar con respecto al grupo. Ahí vemos a Melchor Mauri también en la parte posterior. Melchor Mauri me parece que ha cedido terreno. Yo ya en el padrón no se le veía muy en los puestos cabeceros y estaba pasando pues apuros para seguir este grupo, donde bueno, pues van todos los más fuertes, pero hay que pensar que luego aquí viene esta curva donde ataca Marcos Serrano, donde es donde la misma curva donde atacó Andrea Perón, y aquí hay que estar muy bien colocado. Jiménez, Dufo, María Jiménez, Dufo, Miguel Pistore detrás, Roberto Pistore. A Miguel es el que no le he visto todavía. Un poco escondido allí detrás, un poquito más atrás de eso que se ve ahora. Y a la ver, yo creo que he echado una ojeada a ver cómo viene Marcos Serrano, Logan Yalavera, Alex Zule, Logan Difo, José María Jiménez, y Roberto Pistore, David Arrebelín. Yo creo que no está ahí Miguel muy adelante porque han decidido incluso tirar a Alex Zule, y eso es signo ni equivoco de que Miguel no está. 1 kilómetro para los 2 hombres de cabeza, para Daniel Nardelo y para Andrea Perón. Y Alex Zule, que ha tomado la iniciativa en la cabeza de este grupo, marcando un fuerte ritmo. Ahí está Miguel. En la parte final de este grupo, Tony Rominger igualmente. Para Miguel es demasiado explosivo este puerto para sus condiciones. A él le gusta más que sea ritmo a ritmo. Más largo. Y más largo. Le pasa como a Tony Rominger, que vivimos pues en esta Vuelta a Burgos pasada, como en el Tour de Francia, donde antes de esa explosividad, de esos ataques, pues no podía seguir, tenían que marcarse su ritmo y luego entonces ir marcándose un ritmo alto, ¿no? Pero no arrancar. Y bueno, pues a Miguel le pasa igual, y en este puerto además con esas pendientes y esos falsos llanos, pues se ve obligado a mantener ese ritmo y ese cuidado, estar un poquito atrás siempre. Bobby Julis va ahí, me parece que también es Livingstone, el corredor del equipo Motorola, que también figura en ese grupo. Fernando ya se los habíamos dicho. Fernando Escartín es el que no está en este grupo. Adelante, Carlos, rápidamente. Sí, es que acabamos de ver prácticamente un surplus entre los 2 corredores cabeza de carrera. Ha comprobado que tienen suficiente distancia. Se ha parado Perón, ha hecho lo mismo Nardelo, y hasta que ha vuelto a arrancar Perón no ha reaccionado el corredor de Mapei. Pues eso es lo que está pasando entre los 2 de cabeza, que están a punto ya también de llegar a la meta. Aquí al ver, yo creo que hubo un instante en que Zule y Alaver pensaron que Indurain tenía problemas, y eso hizo que pegaran un fuerte acelerón. Ahora al ver que Miguel pues cómodamente se ha instalado en la mitad de este grupo, pues han levantado un tanto el pie, y esto está permitiendo que Escartín, entre otros, vuelva a entrar y Casero en este también. grupo. Lo mismo que Casero. Y también pues Daniel Clavero. Daniel Clavero, yo creo que es el corredor del MX Honda, que está metiéndose en ese grupo. Roberto Pistore es el que lanza el ataque ahora, la reacción inmediata de Alex Zule, y por detrás también de Logan Yalavera. Ahí Zule, que se va apretando con fuerza, intentando conseguir unos segundos de ventaja en la línea de meta. Reacciona también Logan Difo por detrás, también José María Jiménez reaccionaba, y Miguel Indurain también en el grupo. Ahora Alex Zule es cabeza por delante de Logan Difo, y a la ver que corta ahí un poco y Pistore, que trata de pues superar a Fernando Escartín, otra vez con problemas, quedándose de la cola de este grupo. Sigue acelerando Alex Zule y su compatriota, el suizo del Festina, Logan Difo, que sale junto a él, que permanece junto a él con esa ligera ventaja. Se corta este grupo cabecero pues en estas 4 partes. Y Miguel no va, y es David Arrebelín, ese corredor, ese quinto corredor que está tratando de del grupo de atrás, ¿sí? Ahí va adelante, un poquito más adelante, pero bueno, ahí es Ángel Casero, el hombre que acelera el grupo, Faustín, y el otro que figura junto a él, y delante el que va es Miguel Indurain. Y Jiménez, que le está marcando el ritmo en esta ascensión. Ahí volvemos a ver a Alex Zule y a Logan Difo, los 2 hombres que ocupan estos instantes las primeras posiciones del pelotón. Por delante, recuerden que todavía hay 4 corredores, 2 de los cuales se están jugando la victoria de etapa. Y ahí junto a José María Jiménez, Miguel Indurain. Jiménez, que le está marcando el ritmo en esta parte final del ascenso, cuando se llega al último kilómetro para estos corredores. Y por delante, ya reaccionando en la parte final de la etapa,
la victoria disputada entre Daniel Nardelo, que se la va a llevar, y Andrea Perón, que es segundo. Era más rápido Nardelo, y Perón, que se enfada mucho porque Nardelo no colaboró con él en la parte final de la ascensión, y de ahí el enfado del corredor italiano contra su compatriota militante en otro equipo. Tercer triunfo para Mapei en esta vuelta, que ganó con Sters, con Rominger, y que hoy lo ha hecho en la cima del Naranco con Daniele Nardelo, que como era más rápido que Perón, tenía, en caso de haberle aguantado, esa enorme ventaja a su favor. Faustini incluso está superando a Miguel Indurain, que el puerto no le va bien, pero que está pasando por problemas, y en cabeza de ese grupo de favoritos Alex Zülle, que sigue exprimiendo todas sus fuerzas en compañía de Logan Dufaux para poder robar los segundos que puedan ser importantes de cara a la victoria final en esta Vuelta Ciclista España con respecto a Miguel Indurain. Ya fe que está consiguiendo unos cuantos. Sí, además este es el terreno más duro que tiene este puerto. Están en esa rampa del 9%, y Miguel Indurain yo creo que se ha entregado un poquito ahora mismo, ¿no? Y va a hacer una diferencia. Y el ritmo impresionante de Alex Zülle, que ni ha dejado a Dufaux le puede aguantar a rueda, ¿no? Yo creo que esta es esta vuelta es una enorme confirmación es la vuelta de la confirmación, una enorme oportunidad para Alex Zülle. Ahí Jiménez, que se queda para intentar ayudar a Miguel Indurain. Era la primera cita con la montaña y había muchas cosas que ver. Estamos viendo algunas que no son en absoluto agradables para Miguel Indurain, sí que lo están siendo para Alex Zülle, que, como digo, tiene una enorme oportunidad de resarcirse de la mala suerte que le ha acompañado en años anteriores en esta Vuelta Ciclista España de 1996, cuya primera etapa de montaña está finalizando hoy en el Naranco, en Oviedo, sin ser una etapa demasiado dura, en la que Miguel Indurain pues está volviendo a pasar por problemas. Vamos a ver la diferencia que Alex Zülle puede conseguir con respecto a él. Pero va a sacar más de medio minuto, pues ya sí, verás. Y más, se le ve más, muy fino. Y más de medio minuto, sí. Igual más de uno, Sí, Alex va muy fino ahora mismo sobre la bicicleta. Ha cogido ritmo, moral la tiene toda que puede querer. Va de líder y encima ha dejado a Miguel Indurain, y eso está subiendo muy bien. Sí. Es un corredor que siempre va muy bien entre los terrenos, y como tú comentabas ahora un poquito esa confirmación, él ha llegado ya en ese falso llano que culmina este Alto del Naranco, y bueno, pues ahí está prácticamente en la línea de meta. Está llegando ya a la línea de meta Alex Zülle. Ya lo hicieron los 4 hombres que iban escapados por delante. El primero de ellos, Daniel Nardelo, lo ha hecho pues hace el tiempo que ustedes ven en la parte inferior, 2 minutos y 25 segundos, la ventaja sobre Alex Zülle. Ahí llega a continuación Logan Jalaber, Rominger, Tony Rominger, y Dufaux a 2.34. Ahí llegan Davide Rebellin, Marco Serrano y Gianetti a 2.41 aproximadamente. Ahora llega Livingston, yo creo que es a 2.46. Siguen llegando corredores. Ahí viene, este es un corredor de Escriño. Este es el grupo que viene detrás, Miguel, que también también Stefano Faustini, Bobby Julik, 35 Mauleón, y Jiménez venía también, ¿no? No, era Casero. Era Casero. Casero, a 3 minutos aproximadamente ha entrado este grupo. Ahora el que lo hace es Daniel Clavero, 3.13. Y este sí que es Jiménez. Y ahora Jiménez, y un poquito después vendrá Miguel. Jiménez a 3.19. Y Miguel Indurain, que viene por ahí, pues sin dar pedales, con Fernando Escartín, que le ha alcanzado 58 segundos. a 3 minutos y 27 segundos. Es decir, prácticamente 1 minuto de diferencia con respecto a Alex Zülle, que ha sido, pues, de los que luchan por la clasificación final, pues el gran beneficiado de esta etapa. No sé si sorprende o no el comportamiento de Miguel. Hombre, no se sabía lo que podía pasar, porque lo del otro día era una contrarreloj y hoy era el primer contacto con la montaña en una etapa en línea. No, hombre, Miguel él siempre ha dicho que no estaba bien. Lo único que vamos a decir que una extensión como la de hoy tampoco es la más favorable para las condiciones de Miguel. Juntos, y hablamos de que la meteorología no ha sido la más favorable para sus piernas. Pero vamos, eso no tampoco es que tenga que ser excusa. Realmente yo creo que el equipo 11 ha rodado muy bien, y sobre todo cuando han visto ya la carrera muy bien definida, pues han aprovechado una ofensiva que se esperaba desde luego, ¿no? Corredores como Alex Zülle y Logan Jalaber en particular, que son corredores mucho más explosivos que Miguel. Miguel tenía que subir a ritmo, pero su ritmo no lo ha encontrado, y bueno, pues ha sido la circunstancia de que al final pues haya cedido esos 58 segundos sobre el suizo Alex Zülle. Ahí siguen llegando corredores a la línea de meta. La verdad es que se rompió mucho la carrera en esta ascensión al Monte del Naranco, aunque por cierto Miguel Indurain ya había conseguido ganar en alguna ocasión, y ahí tienen pues esa disputa y esa pelea entre Andrea Perón y Daniel Nardelo. Yo no sé si esto va a ser motivo de reclamación por parte del equipo Motorola, esa mano que le ha echado al hombro
Daniele Nardello al hombro de Andrea Perón. Efectivamente, Nardello era más rápido y ha sabido imponer su ley en la llegada. En cualquier caso, vamos a ver, porque esa mano que le echó al hombro pues podría ser motivo de protestas. Bien, las cosas han cambiado. En la clasificación general, Zule va a seguir siendo el líder, segundo va a ser Yalavera, 1 minuto y 17 segundos, y tercero va a ser Miguel Indurain a 2 minutos y 4 segundos. Por lo tanto, han cambiado algo las diferencias. Daniel Nardello, ganador de la etapa, su primer triunfo, tercer triunfo de Mapei después del de Tom Stills, el de Tony Rominger y el conseguido hoy aquí en la cima del Naranco por parte de Daniel Nardello. Vamos en unos instantes a Torre España y enseguida venimos con las entrevistas, el podium y las clasificaciones. Ahí vemos imágenes desde el Monte del Naranco, en el que se ve Oviedo. Así está la clasificación de la etapa. Primero Daniel Nardello, en el mismo tiempo Andrea Perón, a 14 segundos Peter Meiner, a 22 segundos Angelo Canzonieri, eran los 4 integrantes de la escapada, y a 2.26 Alex Zule. Recuerden que después a unos segundos entró Logan Jalaber y que a continuación fueron entrando el resto de los corredores importantes, con Miguel Indurain perdiendo 58 segundos con respecto a Alex Zule. Ahí está la entrada del corredor suizo del conjunto 11. Y esa es la llegada de Alex Zule, que bueno, yo creo que ni él mismo se contaba que iba a sacar tanta ventaja sobre Miguel Indurain y mantener esa posibilidad y puerta abierta, que se le ha abierto hoy una puerta grande para conseguir esa victoria a la Vuelta Ciclista a España. Y Logan Jalaber, pues como es lógico, no hemos podido verle, pero esa explosividad le ha hecho que arranque de atrás y bueno, pues haya sacado también tiempo a sus adversarios. Así han quedado las cosas al término de la etapa de hoy. Era el primer contacto con la montaña, nada es definitivo evidentemente en esta Vuelta Ciclista a España. Mañana la etapa de los Lagos será mucho más significativa en el desarrollo de esta Vuelta Ciclista a España. Ya tienen los últimos metros de Miguel Indurain entrando en la línea de meta con esa cara que no nos gusta demasiado ver, porque indica una cansancio y todo indica todo, vamos, o sea, y además poca gana incluso de pedalear, ¿no? Ya en los últimos metros se dejó ir prácticamente. Sí, poca ambición al final, sobre todo porque incluso se vio en muchos momentos como José María Jiménez se quedaba con él y prácticamente ni intentaba seguirle, forzar siquiera un poquito más su ritmo por aprovechar el trabajo que quería hacer su compañero, ¿no? Y hay más signo todavía, pues inequívoco, de esa entrega que ha tenido, ha sido los últimos 10 metros que ha pasado sin dar pedales siquiera por tratar de restar un segundo. Este es Daniel Nardello, el vencedor de la etapa, el tercer triunfo para su equipo, el equipo Mapei, que dirigen Juan Fernández y Jesús Suárez Cueva, que han ganado ya pues en todos los terrenos, al sprint con Stels, contra el crono con Rominger, y aquí en el primer final en alto por medio de Daniele Nardello. El enfado de Andrea Perón, que por cierto está hablando a nivel particular con los jueces, no como protesta, sino como, bueno, sugiriendo lo que había pasado. Pues vamos a poner aquí de momento un punto y aparte, vamos unos instantes a Torre España, enseguida volvemos ya para la última parte de nuestro programa de hoy con las entrevistas, las clasificaciones que nos faltan y ver en los podiums a los hombres que tienen que estar en él.